Bien, nuestra primera lección se va a llamar Vamos a tomar medidas. En esta lección es muy importante que aprendamos a tomar medidas claramente cuando vayamos a tejer un patrón de un jersey. En nuestro caso vamos a hacer el patrón a medida y precisamente lo vamos a hacer a medida para que interioricéis todas estas cosas que os van pasando cuando tejéis un jersey que ya es de un patrón hecho. Vale, normalmente los patrones de jerseys que se encuentran de diseñadores traen la medida del contorno de pecho, pero claro, aquí empieza la primera pregunta: ¿y exactamente dónde se mide el contorno de pecho? Bueno, pues en moda, en patronaje, el contorno de pecho normalmente se mide en la línea del pezón, es decir, donde el pecho tiene más volumen. Pero claro, hay personas que tienen mucho volumen en el pecho y otras que lo que tienen es mucho contorno de tórax y son medidas distintas. Entonces, a veces el patrón viene para un pecho estándar y nosotros tenemos mucho pecho, o viene para un pecho menos estándar y nosotros tenemos poco pecho. Entonces, ¿cómo elegir la talla? Pues la talla lo más fácil es que en vez de pensar en lo que medimos nosotros, cojamos una prenda que nos siente bien. Y en esa prenda que nos sienta bien, yo he traído una pequeñita para que me quepa. Bueno, y porque la prenda que yo voy a tejer es pequeñita, pero para que me quepa en el vídeo, ¿vale? He traído una prenda pequeñita, entonces imaginemos que esta prenda es nuestro jersey y que nos sienta fenomenal. ¿Dónde medimos el contorno de pecho? Aquí. Y veis que este tiene 27 en el frente y 27 en la espalda. Es decir, 27 por 2 tendría un contorno de pecho de 54 centímetros, ¿vale? Entonces nos quedamos con ese dato. Y con ese dato nos vamos al patrón, comprobamos y decidimos la talla que queremos coger. Siempre que estemos tejiendo con el hilo que nos sugiere el patrón y que la tensión nos dé lo mismo. ¿Y qué es la tensión? Vale, esta es la segunda cosa más importante de todas. La tensión es lo que apretamos o aflojamos cuando tejemos. Yo tejo muy flojo, entonces para una lana del 4,5 habitualmente yo tengo que utilizar el número 4. Para el 5 tengo que utilizar el 4,5, así como medio número más o incluso un número menos. Perdón, medio número menos o un número menos. Para saber la tensión que tenemos, lo que tenemos que hacer es una muestra. Todos los patrones estándar traen una muestra de 10 por 10 centímetros y nos dicen un número de puntos y un número de filas. Para mí lo más importante siempre es el ancho, porque es el que determina los contornos. El largo lo podemos ir ajustando según vamos tejiendo los jerseys, sobre todo en jerseys, porque lo más complicado que suelen tener es dibujo en el canesú y nada más. Pero sin embargo, el ancho es súper importante. Entonces, vamos a medir cuántos puntos por centímetro tenemos en nuestra muestra. Vale, otra cosa importante, mi muestra está tejida en plano. Yo tengo aproximadamente la misma tensión en plano que en circular, es decir, aprieto lo mismo cuando tejo en plano que cuando tejo en circular. Pero si vosotros en circular apretáis menos que en plano, tendréis que hacer la muestra circular, o si apretáis más. Si tenéis diferencias de tensión entre tejer en plano y tejer en circular, lo mejor es que la hagáis directamente en circular, si no vais a tener errores. Esto es un calibrador de puntos. Entonces veis que trae un montón de centímetros, de hecho trae 10 y 10. Y nuestra muestra tendría que caber aquí dentro. Como veis, mi muestra ya empieza siendo un poco más pequeña. Eso quiere decir que tengo más tensión de la que en principio, imaginemos que estamos haciendo un patrón de un jersey y mi muestra es más pequeña que la que sale en el jersey. Eso lo que querrá decir es que tengo que escoger una talla mayor que la que en principio sería mi talla, porque yo aprieto más de lo que ha apretado el diseñador. Es decir, que voy a hacer la prenda más pequeña de lo que lo va a hacer el diseñador. Entonces cogeré una talla más. Esto es súper importante para no equivocarse cuando elegimos la talla en un patrón. Normalmente lo que hacemos es decir, bueno, tengo un patrón, estoy súper emocionada, voy a hacerlo. Venga, ¿qué talla tengo? Venga, mídeme el pecho, Cari. Cari te mide mal el pecho porque normalmente no sabemos medir el pecho, es una cosa muy complicada de medir aunque parezca una tontería, y decimos vale, la talla L, nos lanzamos sin hacer muestra ni nada de nada, con lo que dice ahí las agujas y el hilo, como no es el que yo tengo pero tengo uno parecido, cojo ese hilo. Conclusión, desastre. Hemos cometido un montón de errores. Primero, pedir a alguien que nos mida el contorno de pecho y no medirlo directamente en una prenda. Segundo, no hacer una muestra con la lana que tenemos. Y tercero, no comprobar que nuestra tensión es distinta a la tensión de la persona que ha hecho el patrón. En todos esos casos no podemos echar la culpa al diseñador de haber hecho el patrón mal. Si nosotros hacemos la muestra
Si ajustamos el hilo, trabajamos con el mismo hilo que el diseñador, nos sale la talla que ha establecido el diseñador y nos sale un resultado que no es el óptimo, entonces ya la culpa no es nuestra, la culpa es de otro. Vale, vamos a medir y aquí a mí veo un poco mal porque estoy un poco lejos, me voy a acercar, creo que me sale aproximadamente, voy a hacer así una medida un poco churro, 2 puntos por centímetro. Normalmente tomad como referencia mínimo 5 centímetros. Entonces lo que hacemos es decir, en 5 centímetros cuántos puntos tengo. Colocamos el calibrador y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Pues no son 2 puntos por centímetro. Son 8 puntos para 5 centímetros. Vuelvo a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos en 5 centímetros. ¿Veis? Primer error. Bueno, segundo error. Ya he cometido un montón. ¿Os dais cuenta? En lo poquito que llevamos, ya había establecido que tenía 2 puntos por centímetro. Y no es cierto. Entonces tengo 8 puntos en 5 centímetros. ¿Cuántos puntos tendré en 1 centímetro? Vale, pues hacemos así y X. Parece así muy obvio, pero como no lo es tanto, pues directamente 8 entre 5. Tenemos 1,6 puntos por centímetro. Vale, esto es nuestra cosa súper importante con el contorno de pecho y con el contorno de nuestra cabeza. Veréis, está establecido en caso de adultos, ¿vale? Que la cabeza de los adultos menos 5 centímetros es el escote habitual que mejor nos sienta. Yo he medido en la prenda que tengo aquí y efectivamente me sale que de aquí a aquí hay aproximadamente 25 centímetros. Es decir, que el contorno de la cabeza, del escote, la cabeza suelen ser 55 centímetros y el escote es nuestra cabeza, o sea, 55 menos 5, ¿vale? Habitualmente ese es el escote que sienta bien. Si nosotros queremos un escote más grande o más pequeño, ahora ya estamos como estableciendo medidas para diseñar nuestro jersey, ¿vale? Esto, si tejéis un patrón que ya está hecho, no os tiene que importar nada en absoluto porque ya se ha ocupado el diseñador de establecer el escote que quiere. Pero en el caso de que vosotros queréis hacer un escote concreto, tenéis que hacerlo vosotros. Vuelvo a repetir que si, por ejemplo, tenéis una medida que no es muy estándar o queréis un escote más ancho o más estrecho, lo que tenéis que hacer es coger una prenda que os guste un montón y medir el escote de esa prenda y hacerlo en función de ese escote. Yo vuelvo a traer aquí la prenda pequeñita y la cinta métrica. Y entonces, ¿cómo medimos el escote? Pues, uy, perdón, le di un golpe enorme, perdón. Lo mediremos aquí en la boca y lo medimos así. Vale, aquí tenemos 16 centímetros y medio. Lo apuntamos, 16,5. Le damos la vuelta y medimos la parte de arriba, que si os dais cuenta coincide con la de dentro del otro lado. Y entonces medimos esta parte de arriba y nos salen 10 centímetros más 10 centímetros. Conclusión, 26,5 centímetros. Vale, ahora vamos a ir comparando estas medidas con las medidas que a mí me mandaron para hacer la prenda que quiero hacer, porque yo voy a hacer una prenda pequeña. Ya sé que os dije que los patrones son para adultos, pero en el caso de la chaqueta stick se puede ajustar. Y yo lo que voy a hacer es trabajar todo para hacer una chaqueta stick y así vosotros veis el proceso completo con una prenda. Vale, mis medidas que me enviaron eran que el escote eran 22 centímetros y salen 26,5. Que el brazo eran 18 centímetros y este coincide, salen 18. Y que el pecho, el contorno de pecho eran 48 centímetros y la prenda tiene 54. Vale, yo lo más fiable que veo es el pecho, porque es un niño, entonces 48 centímetros puede estar bastante bien medido. Pero si os dais cuenta, cuando pedí la medida del escote, como la persona que mide no lo sabe, en vez de medirme un escote, lo que hizo fue medir el cuello del bebé. Entonces, claro, si tú le mides el cuello, le llevas al pobrecito que le vas estrangulando. Y si vosotros os medís el cuello, os va a pasar lo mismo. Entonces, lo que tenéis que mediros es la cabeza, no el cuello. Vale, con todo esto, que ya os he soltado un rollo tremendo, vamos a rellenar los datos
que aparecen en nuestro patrón múltiple. Lo primero que tenemos que hacer es la medida de nuestra cabeza menos 5 centímetros, o en el caso de que nosotros tengamos un escote que nos guste mucho y mida distinto de nuestra cabeza menos 5, pues aquí donde pone medida del contorno de tu cabeza menos 5 centímetros, lo que hacemos es poner la medida del escote que nosotros queremos hacer. O sea, en mi caso, por ejemplo, serían 26,5. Pero tengo aquí detrás de un jersey hecho para mí y veis que lo he calculado con 50 centímetros, teniendo en cuenta que el estándar de una cabeza son 54 centímetros. No le he restado 5, le he restado 4, pero porque a mí me gusta el escote que sea un poco más amplio. ¿Veis todo esto? Vale, entonces, otra medida que hay que tomar, que no es vinculante para todo el tema de cálculos, es la sisa. Vale, vamos a hacer un jersey de manga raglan, un jersey y una chaqueta, vosotros vais a decidir. Vale, y los jerseys o chaquetas de manga raglan tienen una particularidad, y es que la manga empieza en el escote. ¿Veis? Empieza justo en el escote. Siempre hay que restarle una cantidad que será la que vamos a utilizar de elástico para el cuello, pero siempre se mide así. Yo me he hecho con una prenda que no tenía manga raglan precisamente para explicaros cómo medir el raglan, que por cierto quien lo llama raglan y es raglan, cómo medir el raglan teniendo en cuenta que no tengamos una camiseta o una sudadera que tenga manga raglan. Si la tenemos ya fantástico, medimos directamente y ya tenemos el raglan. En este caso nos salen aproximadamente 13 centímetros. Mi escote va a ser un poquito más ancho, voy a poner 12,5. Pero esta longitud de raglan es justamente la que vamos a ir ajustando en función, ¿veis? Voy a acercarlo. Vamos a ir ajustándolo en función de ir probando la muestra. Porque esto es una camiseta estándar comprada en una tienda, pero nosotros luego nuestro jersey, a lo mejor a la persona que se lo estamos tejiendo, pues nos apetece tejerle el raglan más corto, el raglan más largo, porque queremos la manga más ancha, la manga más corta. Eso que no os preocupe demasiado, porque no va a influir muchísimo en el ancho final de la prenda. Son muy pocos puntos. Vale. Y luego, longitud de la manga desde la axila a la muñeca. Esto nos va a servir para que luego cuando vayamos a tejer nuestro jersey, sepamos exactamente la longitud de las mangas. En este caso son 17 centímetros y medio. Voy a poner, es que justo esta cinta métrica no tiene medios. Bueno, 17, casi 18. Vamos a poner aquí 17,5 porque me fío más. Y luego longitud de la axila a la cadera. Esto va a determinar, una vez que acabemos con el raglan, la longitud de nuestro jersey. Os digo lo mismo que con el raglan. Luego todo esto se puede ir ajustando. Pensad que estáis diseñando jerseys, ¿vale? Que luego vais a poder tejer a lo loco. En este caso da 21 centímetros. Pero imaginemos que yo estoy haciendo una chaqueta corta. Pues luego digo, mira, pues dará 21, pero a mí me apetece que la chaquetita sea una chaqueta corta y tenga 12, pues 12. Vale, eso ya lo determináis vosotros. Bien, y con todas estas medidas, ahora tenemos nuestra tensión, que nuestra tensión era, acordaros, 8 puntos por 5 centímetros, 1,6 puntos por centímetro, es nuestra tensión. 1,6 es la tensión. Entonces ahora ya vamos a empezar a hacer las operaciones. Muchísimo cuidado con tomar bien todas estas medidas, porque luego me he encontrado con cosas como que con un hilo del número 3 sale de montaje 25 puntos. Eso no puede ser. Cuidado con el poner 1,6 y no 16, con poner 12,5 y cuidado con los redondeos. Que cierto es que si os sale 37,7 redondeéis a 38, pero si os sale 37,2 no me redondeéis a 38, redondead a 37, ¿vale? Entonces, os voy a dejar como deberes que hagáis todas estas cosas y una vez que tengáis hechos todos estos cálculos, vamos a ver la siguiente lección, que es montar los puntos, colocar los marcadores y hacer todo el tema del elástico para que lo entendáis bien.